Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 9, donde dice: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor de Dios no es una mera especulación teológica, sino que se ha manifestado, esto es, se hizo visible para que todos podamos sentir y conocer su realidad. Por tanto, no es esta la única manifestación de su amor, ya que, siendo amor por naturaleza, todo cuanto Dios hace, lo hace en amor. Pero esta es la máxima expresión de ese amor, visible a todos. Es evidente que el apóstol se está refiriendo aquí al amor de Dios, específicamente aquí a la demostración del amor del Padre. Es bueno considerar que sorprende la expresión en nosotros, es decir, el amor de Dios se ha hecho visible en nosotros, referido a los creyentes, entre los cuales se sitúa también el apóstol. El uso de la proposición de dativo en permite entenderlo de 4 formas. Por ejemplo, la primera, en nosotros, esto es, situado puesto en el creyente, ya que la interpretación tiene una base que la sustenta en las palabras de Jesús, cuando dice: y les ha dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Juan, capítulo 17, versículo 26. El amor de Dios se asienta y además produce, se expresa y manifiesta en el creyente, de modo que es especial por la acción del Espíritu Santo, cuando nos dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos, capítulo 5, de manera que el amor se expresa por sus frutos. En segundo lugar, para con nosotros, o también hacia nosotros, en este caso, orientado hacia los creyentes, lo que equivaldría a escribir: Dios manifiesta su amor en que ama a los suyos. En tercer lugar, para nosotros, esta es una expresión semejante, en este caso, equivaldría a hacer algo a favor de alguien. Y en cuarto lugar, entre nosotros, sería el cuarto sentido, que equivalente a en medio de nosotros. Y esto tiene un sentido local y aparece en otros escritos del apóstol y del Nuevo Testamento. Este es probablemente en sentido más adecuado al contexto inmediato, como se aprecia en los versículos 9 y 10. La manifestación visible, el amor de Dios, ha ocurrido entre nosotros, aquellos que vieron, tocaron y contemplaron el verbo de vida entre ellos. Capítulo 1 y versículo 1. En el Evangelio escribiría la admirable dimensión del amor de Dios que se hizo visible en Cristo y que puso su tienda entre los hombres, habitando en medio de ellos o entre ellos. El tema de la epístola, expresado en la fórmula, lo que era desde el principio, encuentra reflejo en esta afirmación. También debe de considerarse que Juan hace referencia aquí al amor manifestado en la encarnación redentora del Hijo. Quien envía es Dios mismo. Y note que enviar exige un sacrificio de parte del que se desprende de aquello que envía, en este caso el Padre
a favor de otros. También enviar denota una comisión o servicio, pero también comporta el sentido de despedir, mandar afuera. Por tanto, enviar implica comisionar y desprenderse. El enviado es el Hijo unigénito, el bien amado. Note lo que dice Marcos capítulo 1 y versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y también Marcos capítulo 9 versículo 7 dice: Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Además, el único de esa condición, hijo en sentido absoluto, ya que sólo él es engendrado del Padre, eternamente. El lugar a donde es enviado es el mundo, donde viven los hombres que están perdidos. Y el Padre hizo cuanto fue necesario para que se hiciese posible el envío del Hijo y su presencia en carne humana. De ahí que el sentido más firme de la traducción es que esa manifestación se hizo visible entre los hombres. Sin embargo, una contraposición se distingue nuevamente. En el mundo reina la muerte, se manifiesta el pecado y se vive en una esfera de oposición contra Dios. A ese reino de muerte se envía quien es la vida, poseedor de ella, residente en él y comunicador de ella. El Santísimo Hijo de Dios es enviado entre los pecadores con la misión de manifestarles un mensaje de salvación, como expresión infinita del amor divino. El Eterno es enviado para un encuentro con los temporales y el Santo para abrazar en gracia a los pecadores buscando a los perdidos. Lucas capítulo 19 y versículo 10 dice: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así pues, el propósito del envío del Hijo es bien claro, para que vivamos por Él. Note que lo envía con un propósito salvador, que el pecador, muerto en pecados, pueda pasar de muerte a vida. Juan capítulo 5 y versículo 24 nos dice: De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14, nos dice: Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. La vida se encuentra en el Hijo, ya que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan, capítulo 1 y versículo 4. Y además se comunica como resultado de la unión vital con él. Capítulo 2, versículo 6. La vida actual es la esfera de la gracia que se sustenta al estar en Cristo. Filipenses capítulo 1 y versículo 21 nos dice: Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al término del programa de salvación por gracia, esa vida glorificada se da al creyente en Cristo. Juan capítulo 14, versículo 3 dice: Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Colosenses capítulo 1 y versículo 27 dice:
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La manifestación suprema del amor consiste en que Dios se desprende del Hijo, enviándolo a favor de los transgresores. Romanos, capítulo 5 y versículo 8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y como dice John Scott, no es concedible un mayor don de Dios porque no era posible uno mayor. Y es que por eso es, en las palabras del apóstol Pablo, el don inefable. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 15, dice: Gracia a Dios por su don inefable. Continuará con el versículo 10, donde dice: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. A la manifestación del amor sigue la prueba de su realidad, ya que el apóstol afirma: en esto consiste el amor. Literalmente, en esto es el amor. Para ello va a referirse al ámbito supremo del amor de Dios, la infinita prueba de su realidad. Pero note que la primera evidencia es la falta de mérito de quienes son destinatarios del amor divino, ya que ninguno de ellos se había distinguido por amar a Dios, y por ello no eran merecedores de que se les correspondiese amándolos. El amor a Dios no es distintivo del pecador, ya que la Biblia califica al pecador delante de Dios como débil, impío, transgresor y enemigo. Romanos capítulo 5 y los versículos 6 al 10 nos dice: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Estos que tienen tales características que, de por sí, los hace indignos de ser amados, son además alejados de él y sin interés alguno en buscarle, como ocurrió desde el principio de la historia humana. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3 versículos 10 y 11. Los destinatarios del amor divino son injustos. La injusticia es manifiesta al no encontrar a nadie que haga permanentemente el bien. Por tanto, hacer el mal es una forma de comportamiento injusto, por cuanto está en contradicción con la ley de Dios. Eclesiastés hace una afirmación firme cuando dice: Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés capítulo 7 versículo 20. Pero es que además, conforme al texto de Pablo, el pecador es ignorante, ya que no hay quien entienda. Por otro lado, el salmista dice que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Salmo 14, versículo 2. Se destaca primeramente la insensatez del hombre, que no entiende las cosas de Dios porque
el pecado le ha hecho incapaz para discernirlas. El apóstol Pablo enseña esta verdad cuando dice: pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Las palabras del mensaje de Dios son verdades espirituales expresadas con palabras espirituales, claras y comprensivas, es decir, entendibles, en cuanto al significado por la mente del hombre. No percibirlas equivale a no recibirlas, a lo que es igual, a rechazarlas. La palabra de Dios no tienen valor para él porque proceden de una sabiduría contraria a la del hombre pecador. Tal ocurre con la proclamación del mensaje de la cruz. La primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 18, nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Sin otra ayuda, el hombre no regenerado no comprende ni tampoco acepta la revelación divina en la que están contenidos los propósitos divinos para él. Pero la última consecuencia del pecado es el alejamiento de Dios. El pecador huye del Dios Santo, que es incompatible con su pecado. Y lo hizo desde el mismo momento en que afectó su vida, ya que la historia así lo confirma. Por ejemplo, en la caída de Adán, no buscó a Dios para confesar su fracaso y restaurar la relación rota por el pecado, ya que hizo todo lo contrario, esconderse de Dios. Génesis, capítulo 3, versículo 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Alguien podrá sugerir que este momento en la historia de Adán le impulsó a esconderse por miedo a Dios y a la reacción suya ante la desobediencia que había incurrido. Génesis capítulo 3 y versículo 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Sin embargo, note que la tónica sigue igual en la historia del hombre como escribe Isaías, cuando dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías capítulo 53 y versículo 6. Y este es el resultado al que conducen todos los caminos que el hombre emprenda. Ninguno de ellos le conducirá a Dios, sino todo lo contrario, lo alejará de él, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12. La condición natural del hombre, a causa del pecado, le lleva a repudiar a Dios. Juan capítulo 3, los versículos 19 y 20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y voy concluyendo con esto: para que podamos vivir a través de él. Estas son las palabras importantes que exponen aquello en lo que el amor de Dios es tan conspicuo y tan único, ya que el Hijo único ha sido enviado con este propósito, para que vivamos y no muramos, como de otro modo deberíamos de haberlo hecho. Amigo y amiga oyente, no hace falta que te diga que
Muchas personas viven a su manera, a su estilo, a su forma. Todo le es relativo, o lo que es de igual manera, con tal que ellos siempre sean beneficiarios de aquello que tienen a su mano. Sin embargo, por otro lado, vivir con Cristo trae salvación, trae vida eterna, trae gozo, trae paz y toda clase de bendición. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si quieres tú ahora, por un acto de fe en Cristo y en su obra salvífica que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, recuerda que Él dio su vida por ti, que murió, literalmente murió, pero también resucitó de entre los muertos, y es por eso que Él vive, y Él puede ahora perdonar tus pecados y darte salvación y vida eterna. Estaré haciendo una oración, acompáñame y repite conmigo y di: Dios eterno, te quiero pedir perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento de todos ellos. Creo que tú enviaste a tu unigénito Hijo para salvar a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento. Yo soy una de esas personas que vengo ante Cristo en este momento. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.